755 mujeres desde el 2004 han muerto a manos de sus parejas o exparejas. Y hoy tenemos una mala noticia. No ha sido admitida a trámite el proceso en Estrasburgo del IAC. Nos unimos todos e iniciamos nuestros 5 minutos por la dignidad. El pasado jueves se debatió en las Cortes, una vez más, el abrir una investigación del accidente de metro de julio de 2006. Y una vez más, los 47 votos en contra del Partido Popular han dicho no. Pero no nos sorprende. Tras 8 años pidiendo respuestas, ya nos hemos acostumbrado a las negativas del Partido Popular y al silencio del Gobierno valenciano. Pero a lo que no nos hemos acostumbrado todavía es a la forma que tienen de humillarnos, de utilizar nuestro dolor, nuestras víctimas. Y nos duele mucho. Nos duele que quieran aferrarse a una comisión parlamentaria que solo tuvo en cuenta los documentos y testimonios que quiso el Partido Popular, a la que los comparecientes acudieron con las respuestas aprendidas, para así llegar a la conclusión de la velocidad como única causa del accidente, quedando sin asumir las responsabilidades de la empresa por la falta de medidas de seguridad en la línea 1. Nos duele que nos nieguen esas respuestas que tanto necesitamos y en vez de buscar la verdad, acusen de oportunistas a las personas que sí la buscan. También insiste el Partido Popular en escudarse en la instrucción judicial, pasando por alto, una vez más, que las responsabilidades políticas no las dicta el juzgado. Y el Gobierno valenciano tiene una responsabilidad pendiente con la sociedad valenciana, y es reconocer la mala gestión de FGV que permitió al tren descarrilar, reconocer la manipulación de la Comisión Parlamentaria y la manipulación de Radio Televisión Valenciana, con órdenes expresas de tratar el mayor accidente de metro ocurrido en España como una noticia menor, sin hacer seguimiento de las denuncias de la Asociación de Víctimas. Y el Gobierno valenciano debe reconocer que ha usado Canal Nou para dar voz y argumento a sus intereses. Eso es lo que los valencianos esperamos de nuestros dirigentes, que sean honestos y reconozcan sus errores. Necesitamos políticos que antepongan el bienestar ciudadano al interés de partido. El señor Castelló inició su intervención en el pleno del día 27 ofreciéndonos sus condolencias más profundas y un abrazo muy fuerte. Pues no los queremos. No queremos sus palabras vacías y sus abrazos. Queremos que asuman su responsabilidad por la estrategia de silencio vertida alrededor del accidente. Queremos que reprochen a FGV el haber ocultado informes y borrado los datos de la caja negra. Queremos saber la verdad y que las personas que dejaron a la línea 1 sin medidas de seguridad asuman su responsabilidad por la muerte de 43 personas y las lesiones de otras 47. Seguimos esperando respuestas. A la indignación que nos produjo la semana pasada el saber que se volvía a votar en contra de la reapertura de la comisión parlamentaria, este domingo la indignación fue todavía mayor cuando leímos en unas declaraciones de nuestro presidente Alberto Fabra en el Levante, y leo textualmente: me pongo al lado de las víctimas del metro, pero tenemos que pedir perdón, no sé exactamente por qué. Esto es lo que decía
Alberto Fabra, y hoy desde aquí le queremos contestar. Lo primero que nos vino a nuestra cabeza es que si no sabe exactamente por qué, quizás es que no se merezca ser el presidente del gobierno valenciano. Fabra dimisión, 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 Fabra dimisión. Solo por hacer un pequeño recordatorio de por qué debería pedir perdón, por qué deberían de haber pedido perdón hace 8 años. En lo que se refiere a la instrucción judicial, ya está demostrado desde hace mucho tiempo que el accidente era evitable. Está demostrado que si se ha reabierto 8 años después, fue porque en la primera instrucción se ocultó información por parte de la dirección de FGV y por parte del gobierno valenciano se premió esa ocultación de información. Hay 3 imputados que como mínimo, si todavía está pendiente a ver si cometieron algún delito, está demostrado que no cumplieron con su obligación de velar por la seguridad de un transporte público, lo que causó la muerte de 43 ciudadanos. Y en cuanto a la gestión del accidente, señor Alberto Fabra, se intentó manipular a las familias por el ahora recién abandonado del presidente de las Cortes, Cotino, entre otros miembros del gobierno valenciano. Se preparó una comisión parlamentaria, un órgano democrático que está pensado para proteger los derechos de los ciudadanos, se utilizó para manipular el testimonio tanto de los directivos de Ferrocarrils como para alinear toda la propaganda que se transmitía desde el gobierno valenciano fuera y dentro de esa comisión parlamentaria. Fue vergonzoso. Se manipuló un medio de comunicación pública prohibiendo a los periodistas hacer una investigación veraz sobre el accidente y prohibiéndole recoger los testimonios de los afectados. Se ha ninguneado a las víctimas desde el momento cero del accidente, desde el momento en que se formó la asociación y desde el momento que hemos pedido reunirnos con usted, que nos escuchó, que nos recibió, pero que jamás nos escuchó. Por todo esto debería de pedir perdón el gobierno valenciano. Tampoco sirve Tampoco que nos sirve que diga que usted no estaba en el momento del accidente. Evidentemente no estaba, pero desde la primera vez que se reunió con nosotros, bueno, desde la primera y única vez que se reunió con nosotros en noviembre de 2011, tuvo oportunidad de conocer todo esto que le estamos reclamando desde el minuto cero y lo que acabo de citar aquí. Tuvo oportunidad de saberlo, pero prefirió no escucharnos, prefirió hacerse una foto con nosotros y seguir mirando hacia otro lado. Y no tiene que pedir perdón por algo que usted haya hecho, porque, como hemos dicho, no estaba allí, pero tiene que pedir perdón por la institución que representa, que para eso es presidenta del gobierno valenciano. Me dicen que respire, pero es que no os podéis imaginar la indignación y el dolor que nos produce cuando leemos declaraciones como estas o las escuchamos por parte del gobierno valenciano. Para eso cállese, no nos mencione. Es que es indignante seguir escuchando que nos llevan el corazón, que están al lado de las víctimas, pero que no hay nada que rectificar porque todo se hizo bien. Murieron 43 personas. Eso es la prueba suficiente de que algo no se hizo bien y que llevan 8 años mirando hacia otro lado. Fabra, si no va a dar respuestas, váyase, por favor, váyase. Fabra, dimisión. Fabra, dimisión. Fabra, dimisión. Fabra, dimisión. Fabra 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 dimisión. Bueno, antes de despedirnos nos gustaría hacer un breve repaso de las acciones que hemos llevado a cabo este mes. Como sabéis, desde este verano estamos hablando de Revés, esa organización que nos une al YA 42, a Hispaner, a las víctimas de Madrid Arena,
y a los afectados por el accidente del Albia. Este sábado nos reunimos todos en Madrid, siguiendo trabajando en todas las acciones que queremos poner en común, en una red que nos pueda servir también de apoyo entre nosotros para darnos soporte a todas las acciones. Sigue en marcha el proyecto para el concurso para hacer un monumento en memoria de las víctimas, que sea siempre un referente para la ciudad valenciana, para la ciudad de Valencia, aparte de ser una memoria a aquellos que murieron o que sufrieron heridas en el accidente, que nos recuerde que una tragedia así nunca debe volver a ocurrir y nunca debe volver a quedar impune. Como este proyecto requiere un desembolso económico bastante grande y muchas veces se nos ha acercado gente preguntando cómo podría colaborar con nosotros, hasta ahora la verdad es que no veíamos necesidad y nunca hemos pedido nada, pero hemos lanzado una iniciativa para quien quiera pueda ser simpatizante a partir de €1 al mes. Si alguno de vosotros está interesado, aquí donde normalmente están las camisetas tenéis también información para ello. Y nada más, creo que no se me olvida nada. Volver a solidarizarnos con las víctimas del E42 que han recibido este mazazo por parte de la justicia de Estrasburgo, que pese a estar probado que el vuelo en el que murieron los militares no tenía los permisos suficientes, que fue una contratación ilegal, que no era un vuelo seguro, les ha denegado la reapertura del juicio, algo pues que evidentemente les ha sumido en el dolor y en la decepción. Y recordaros que como cada miércoles de mes a las 8 en la plaza del Ayuntamiento el colectivo, la coordinadora feminista, hace una manifestación en contra de la violencia de género. Son muchas víctimas ya, 755 nos decían al principio Amparo desde 2004, 755, es una burrada y ahora más que nunca no se puede permitir que haya recortes en la formación y en la prevención de este tipo de violencia. Nada más, muchísimas gracias por acompañarnos. Necesitamos que la plaza siga estando llena porque como nos sigue demostrando el gobierno valenciano, no están dispuestos todavía. No están dispuestos para oírnos, pero al final, con todo vuestro apoyo, yo estoy segura que nos van a tener que oír. Muchísimas gracias por acompañarnos.